19:04, hola Fer, te vamos a saludar primero porque nos saludamos en el pase. Ay, Dios, Buenas noches. la tercera vez en estos 5 minutos que nos saludamos. Bueno, ¿cómo estás? Todo bien, señorita. ¿Qué tal la jornada hoy? Bien, bien, cargadita de información. Ojo que vamos a hablar de algunos cambios también que se están planteando en el Senado. Hoy estuvo... Preocupa la calidad llena del Senado, porque ahora pues la discusión, Sí. pero cuando tengamos este mismo Senado va a decidir el presupuesto y temas y leyes importantes. Ahora están haciendo una serie de reformas impresionantes, Sí, digo. sí. Fuera de si a algunos les puede parecer o no una calidad mayor o menor, la calidad parlamentaria y legislativa, mejor dicho, están haciendo una serie de reformas. Pero ahora son paquetes que trae el equipo de Peña. Pero no solamente ellos, ese No, cambio, no. y vamos a hablar enseguidita, Sí. ese cambio de las sesiones también, Miércoles a las 13 va a ser. miércoles a las 13, ¿Qué te parece? con entre 2 y 3 horas para hablar de otros puntos que no sean del orden del día, porque al inicio intentaron cercenar el debate, Diego. El trabajo periodístico va a complicar ese horario. Sí, bastante. Hay que decir que sí, porque también los días miércoles a la mañana, a las 9, tenés la sesión de diputados. Claro, y muchas veces se va a juntar. Y no solo eso, ¿cuántos días lo que al fin y al cabo van a trabajar? ¿Que jueves y viernes se las van a tomar? Así va a ser. Porque en teoría tienen que hacer trabajo de comisión, pero se sabe que ese tipo de No, cuestiones ya para no el se hace miércoles siguiente, viernes. el jueves, no, olvídate. Vamos a hablar de eso y mucho más. Fuertes las declaraciones de Lilian Samaniego, ¿eh? Sí. Sentó postura, ojo, se refirió a lo de Skype. Vamos a hablar de eso y mucho más en esta noche. Pero hoy, realmente hoy hizo calor, hoy calor de verano. Hace calor. Yo vi las crónicas de Río de Janeiro, Estado Olimpia, decía, lo que nos falta es la playa nomás nosotros. Sí, porque allá también está haciendo calor. Calor bastante, En sí. Argentina también se están quejando de un calor totalmente atípico para ellos en este mes de agosto. Y agosto, ¿cómo suele ser para nosotros? Seco, viento norte, solemos hablar de incendios forestales. Pero no tan caluroso como ahora. Hoy hizo auténticamente calor. Ahora está agradable, tenemos 29 Coste, que es alta la temperatura para una noche de invierno, Sí. como la que estamos, con 46% de humedad y hay vientos del noreste a 7 kilómetros por hora. Estamos viendo también que durante esta noche va a bajar la temperatura apenas hasta los 23 grados. Para la madrugada se prevé entre 22 a 20 y mañana nuevamente se proyecta caluroso. Asimismo, ya vemos el extendido también. ¿Qué va a ocurrir a partir de mañana? Arranca el fin de semana. Fíjense bien, la mínima 20, pero la máxima 35 grados, casi de verano en este invierno de agosto. Mañana 35, la máxima anunciada. Para el sábado, misma condición o bastante similar, al menos 21 grados tenemos de mínima, 35 de máxima para el sábado, jornada nuevamente bastante calurosa. Y el día domingo todavía más calor, 36 la máxima, con el cielo algo nublado y una mínima de 22 grados. Fíjense, varía un poquitito ya la temperatura para el lunes, arrancando nuevamente la semana laboral. Baja levemente con la posibilidad de lluvias y hasta ocasionales tormentas eléctricas, Diego. 19 de mínima y 31 de máxima para el lunes. Recuerdo que la gente de meteorología nos decía que agosto iba a tener estas condiciones, que van a haber muchas precipitaciones. Hasta el momento nada, pero para el lunes, en teoría, arranca el tiempo inestable. Tenemos que hablar ahora del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, quien seguirá con prisión preventiva porque el juez José Agustín del Mas, juez penal de garantías especializado en delitos económicos, declinó la solicitud de revisión de medidas planteada por la defensa del exministro Joaquín Roa Burgos, en el marco del proceso al que se enfrenta por lavado de dinero y cohecho pasivo agravado relacionado al operativo a ultranza. El mismo, de esta manera, permanecerá todavía recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Y hablemos del caso de Erico Galeano. ¿Comienzan o continúan en realidad las chicanas? Se suspendió la audiencia de Erico Galeano. Suspendieron la audiencia, esta audiencia era de imposición de medidas para el senador Erico Galeano. ¿Cuándo va a ser esto? El próximo viernes 4 de agosto. La defensa del legislador presentó 2 acciones, una que cuestiona la competencia del juzgado para entender en esta causa y otra contra un fallo de los camaristas que rechazó una excepción que habían planteado.
El cuestionado legislador colorado enfrenta varios cargos, todo esto en el marco de la investigación a ultranza Paraguay. El juez penal de garantías, Gustavo Amarilla, previamente había pedido su desafuero tras ser imputado Galeano el 19 de mayo. Recordemos que esta causa la llevan los fiscales Silvio Corbetta y Denny John Pack. Hoy juró un nuevo senador ante el pedido de permiso presentado por Enrique Riera y luego de numerosas ausencias, ya que llevaba de hecho él mismo, ya formalizó su pedido de permiso frente a la Cámara Alta para ser ministro del Interior. Presentó este permiso formal por tiempo indefinido Enrique Riera para pasar a ocupar el puesto cuando asuma el nuevo gobierno desde el próximo 15 de agosto. Por esta razón es que juró en su reemplazo Ramón Retamoso. Recordemos que Riera ya había sido ministro durante la presidencia de Horacio Cartes en la cartera educativa y ahora finalmente designado para el Ministerio del Interior. Más novedades del Senado, de atención con esto porque tiene que ver un poco con el futuro. Estamos hablando de la creación de un nuevo ministerio que va a tener a su cargo la economía del país. Por mayoría de votos colorados, la Cámara de Senadores aprobó hoy el proyecto de ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta idea está impulsada por el gobierno de Santiago Peña, que recordemos asume el 15. Esto se da a partir de la fusión del Ministerio de Hacienda, la SED. El proyecto de ley aprobado en la fecha por el Senado pasa ahora a Cámara de Diputados, en donde se estima que todavía va a tener un proceso más acelerado para su aprobación. Bueno, este proyecto que hoy fue ampliamente debatido tiene una serie de críticas, algunos cuestionamientos, principalmente de parte de la oposición, Diego. Exactamente. Reiteramos nomás, estamos hablando de unir lo que es hoy Ministerio de Hacienda, Sí. la SED, la Función Pública y también la Secretaría Técnica de Planificación. Sí. Son tres. Tres oficinas que se van a unir en una. Sí, lo que dicen y la explicación que dan por un lado es que con la creación, al crear este nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, sería el MEF, como se conocería en caso de aprobarse. MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué pasó? No, Se te quedó ahí haciendo ruido el MEF. nombre. Bueno, acostumbrarse, me parece que acostumbrarse a esto. Pero desaparece Hacienda. Absorbe. Porque se absorbe Hacienda con la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública. ¿Y por qué la Función Pública entra acá? Lo que dicen es que con esto se puede abrir una compuerta bastante peligrosa, porque el proyecto en sí se superpone ya con algunos puntos que se habían regulado con la creación de otro ministerio, que es el que se fusionó recientemente, o el que se busca fusionar, que es la... Y que une aduanas con tributación. Con tributación. Sí. Hay una explicación que ya desde hace unos días había publicado la senadora Katia González, quien nuevamente hoy hizo uso de palabra durante la sesión del Senado explicando estos mismos argumentos, pero compartimos parte de este video. Voy a hablarte de un tema súper denso, pero en varias partes para que puedas entender bien. Estamos tratando en el Congreso una ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas. Este ministerio va a sustituir, unificar y ampliar las funciones del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría Técnica de Planificación. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas? Es un organismo de derecho público, es normativo, estratégico, va a formular, va a diseñar, va a definir, va a direccionar, va a coordinar, va a ejecutar, va a conducir, nada más y nada menos que la política económica nacional, administrando todos nuestros recursos.
¿Qué es lo que quiere decir que administra todos nuestros recursos? Nada más y nada menos que este ministerio que se pretende crear va a administrar 105 billones, escucharon bien, no sé si eso va a entrar en su calculadora, unos 14 millones de dólares de nuestro dinero, de los impuestos, y va a decidir cómo se va a gastar en educación, en salud, en seguridad, en todo lo que tenga que ver con nuestra vida cotidiana, con tu vida cotidiana. Por eso es importante señalar algunas deficiencias de este proyecto que fue presentado por el nuevo gobierno. Bueno, atención entonces con esto. En Cámara de Diputados no va a tener objeción, porque la mayoría colorada les permite prácticamente que no se discuta, esa es la realidad. Sí. Así que, y le están dando un tratamiento bastante acelerado también. De hecho, que eso era algo de lo que cuestionaban, que en una reunión que tuvieron junto con el actual presidente electo, Santiago Peña, él decía estar apurado en la creación de esta, o en la aprobación de estos proyectos. ¿Dónde eventualmente iría Fernández Valdovinos? Fernández Valdovinos, sí. Sería el ministro de Hacienda quien estaría al frente de este superministerio, por decirlo de alguna manera. Claro, entre otros planes más también que van apareciendo. Hay otros temas también que se estuvieron tratando en la Cámara de Senadores. Tiene que ver con radares, en este caso una aprobación que se daba en la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, que hoy en su sesión no tuvo los votos necesarios para ratificarse en su versión inicial del proyecto, que implementa la obligatoriedad de adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema de radares con alcance para cubrir y resguardar todo el espacio aéreo nacional. Con esto quedó sancionada la ley con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, donde fue cambiada la palabra control por vigilancia, ya que la primera abre la chance de derribar algunas aeronaves. La autoridad de aplicación será la Fuerza Aérea Paraguaya y su presupuesto deberá incluir los rubros necesarios para la adquisición, puesta en funcionamiento y mantenimiento permanente de los mismos. Cambiamos de tema para hablar ahora de otros puntos polémicos que, digamos, es herencia de alguna manera del anterior Congreso y que tienen que ver con este convenio con la Unión Europea, que el cartismo se ha mostrado bastante insistente en rechazar. Estamos hablando de la donación de la Unión Europea y también de la postura de los diputados cartistas que insisten en derogar este convenio con la Unión Europea. El Comité Integrado por 31 diputados de Honor Colorado ratificó que optará por la derogación de la donación de 38 millones de euros de la Unión Europea dirigido a educación, cuyo rechazo en Senado podría tener sanción automática la próxima semana. Hoy quiero dar un mensaje a la familia paraguaya. Desde un principio, nuestro compromiso fundamental fue con la defensa de la vida y de la familia. En su momento hemos asumido una posición fuerte a favor de la derogación del convenio con la Unión Europea que buscaba un financiamiento para la transformación educativa. Nuestra posición no ha cambiado, sino se ha fortalecido. Y hoy les digo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder como presidente de la Cámara de Diputados para que la derogación de dicho convenio sea aprobada en esta Cámara. He dado la indicación de que sea puesto en el primer punto del orden del día del siguiente miércoles. He hablado con varios colegas y confío plenamente en su compromiso con nuestro país, con nuestra soberanía y con la defensa de la vida y de la familia. Que viva el Paraguay. Bueno, ellos se ratificaron, aparte de este video, publicaron un comunicado en donde hacen referencia a que ellos están a favor de derogar este convenio con la Unión Europea, pero no hacen mención
de dónde va a salir el dinero para cubrir ese faltante si es que se deroga. Insisten en la mirada esta de que supuestamente para financiar una transformación educativa con un montón de ítems que ya se demostró con papeles que no contienen. Ojalá que defiendan la vida los diputados oficialistas. Que su compromiso sea con la vida real. Claro. Bueno, hablando de diputados... Pro vida, pro familia. Sí. Él se define así. Sí. Walter Harms. Todo lo que tiene que ver con este video dio bastante de qué hablar. Algunos minimizando la acción, otros hablando directamente de un acoso, o cuanto menos de una conducta que no debiera verse en medio de los debates que se dan en la Cámara de Diputados. Porque mientras Mauricio Spínola, el diputado colorado abdista, hablaba de fondo, esta era la forma en la cual estaban hablando el diputado Walter Harms junto con su colega Johanna Vega. ¿Qué pasa, Diego? Y es, la verdad que es muy desagradable ver esto en el ambiente laboral, ¿verdad? Claro. Pensando muchas veces en historias que conocemos de muchas compañeras, de mujeres. Hace falta No. Está ese mal. acercamiento físico tan... No, está mal. Está mal y evidentemente la incomodidad también se nota, ¿verdad? Sí. Es muy difícil, realmente. Miembros del mismo equipo político, Sí. o sea, de la misma bancada, cuanto menos Sí. ambos, estas imágenes aparecían y dieron, como decíamos, bastante de qué hablar, totalmente innecesario. Después salió a hablar esta mañana Walter Harms, dijo que justamente estaban hablando con su colega de una situación que a él lo acongojó bastante, que tiene que ver con su esposa, a quien constantemente él menciona, que es una mujer que está siguiendo un tratamiento por una enfermedad. Tema de salud. Y que por eso hubo ese acercamiento. Pero no... ¿Qué No tiene parece que ver? necesario. Y totalmente inapropiado. Y sobre todo porque se ve incomodidad también ahí. Es difícil juzgar de lejos, pero Claro. es lo que da, la sensación que da. Y por sobre todo, porque este es uno de los videos, pero hay otro video que es el que está completo, por así decir, que es en donde se ve, hablando del caso Walter Harms todavía, que es donde se ve que él se percata, Sonría, lo estamos filmando. sí, que él se percata de la grabación Sí. que en realidad estaba haciendo la colega que graba el video, que es la periodista Rocío Pereira, que estaba grabando lo que decía el diputado de fondo, Mauricio Spínola. Y mientras pasaba esto. Mientras en el mismo plano ocurría esto. Y ahí cambia él. Y ahí él cambia. Y no deja de mirar la ahí cámara. es donde está la conducta que tiene que llamar la atención. Si estaba sintiéndose acongojado con una cuestión particular, con la conversación que estaba teniendo con su colega, ¿por qué cuando se percata que estaba una persona, una periodista grabando, cambia de actitud? Desaparece el toqueteo. Así como un gesto medio cómplice que no tenía anteriormente. Sí, hace una mirada Sí. hacia la cámara. Y se aleja además. Se aleja, deja de tocar a la diputada, se aleja totalmente de una distancia física que él toma, deja de mirar hacia la cámara, por así decir, pero después vuelve a verificar si es que continuaba la grabación o no, mete la mano en los bolsillos, se aleja más y después ya sale de ese lugar. Y O es sea, importante, para mí también es importante decirle sobre todo a la gente más joven que entra en el ambiente laboral, nadie tiene derecho a tocarte, Sí. y mucho menos a las mujeres, porque sabemos que esto lamentablemente son escenas que se repiten en muchos ambientes laborales. No hay por qué tolerar esto. Ahí está. Es como que un estironeo de mano Ahí totalmente está. innecesario. Ahí cambia. Sí, Ahí cambia el tono y la mirada a la cámara. Sonría, lo estamos filmando. cambia, aparece... Ahí se aleja. Sí. Ahí hay una... No hace falta, porque ahí vuelve a mirar él a la cámara. Ahí está igual la mirada, no solamente en esa primera, ahí se da cuenta. Se aleja y habla en totalmente Sí, otros cambia términos pareciera ya. radicalmente. De la postura misma del cuerpo cambia. Y después continúa mirando hacia la cámara y ya se aleja. Se va. Y termina la conversación y ya no hay ese acercamiento. Fíjate. Mira. Y ahí se aleja. Bueno. Creo que este es el acto y ese es el contexto un poco más evidente de, Así mismo. de lo Ahí que pasó, está. ¿verdad?
Bueno, cosas que deja también la Cámara de Diputados que nos sirvan como lección también de que no hay por qué aceptar cierto tipo de toqueteos en ningún ambiente. Y por sobre todo, ¿qué tal si escuchamos lo que dicen También. los demás, verdad? Claro, hay una plata importante pública para que atiendan la sesión, ¿verdad? Cuanto menos hagan eso. Habrá otro espacio para hablar de temas privados seguramente. Y sí. Hubo otra situación a raíz de esto, justamente, que se generaba, pero en el Senado. Vaya a tocar inapropiadamente delante de la Yo admiro su fina elegancia. Muchas gracias, muchas Usted tendría que gracias. estar en Turín. No te hagas que el Waterhouse. Vaya a tocar inapropiadamente delante de la Yo admiro su fina elegancia. Muchas gracias, Usted muchas tendría que gracias. estar en Turín. No te hagas que el Waterhouse. Bueno, lo que ocurría, no te hagas el Walter Harms. Esto es cordial. Claro. Esto es abiertamente cordial y se nota, no requiere mayor explicación. Claro, ¿verdad? pero igual una advertencia allí solapada, ¿verdad?, a lo que ocurría en la Cámara de Diputados, decíamos. Lo importante en realidad y lo que preocupa aquí es que mientras otras personas están hablando, debatiendo, tratando algunos temas, estén otros en cualquiera, básicamente. Me parece que muchos tendrían ganas de mandarle a celeste y amarilla a Turín. A Turín. Y más lejos, pero no se va a ir, se va a quedar ahí. Y le va a decir muchas verdades, todavía me parece, en lo que queda de periodo legislativo. Sí, señor. Bueno, cambiamos de tema. Hablamos de otro tema, nos metemos en DINAPI, atención con esto también porque hay novedades, tiene que ver con la propiedad intelectual. Y con esto, en el marco de la implementación del proyecto de piloto expedientes electrónicos para registro de marcas sin oposición, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, DINAPI, emitió el primer certificado de registro de una renovación de marca en forma totalmente electrónica. Este certificado cuenta con un código que permite la validación del documento por parte de los agentes. Estamos hablando de un código QR. El propósito del trabajo es iniciar el proceso de transformación digital para facilitar los trámites. El mismo se alinea también con buenas prácticas ambientales en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible y el plan estratégico. Se apunta a una oficina sin papeles. El Hospital de Niños de Acostañú tiene nueva directora. Este cambio que se da después del retiro del doctor Pío Alfieri, y en su reemplazo asumió la doctora Javivi Noguera. Asumió como nueva directora médica del Hospital Pediátrico. La misma afirmó estar muy emocionada y dedicada al cargo que acaba de asumir y dijo que pondrá todo su profesionalismo en estar al servicio de los niños. Refirió que se siente respaldada por el equipo médico del hospital y que se sienten fuertes para enfrentar lo que llegue. Y hablemos ahora del ámbito de la salud para referirnos a una cirugía que se realizó en el Hospital Regional de Encarnación. Estamos hablando de la primera cirugía de fijación de columna lumbar. A través de sus redes sociales, el Hospital Regional de Encarnación comunicó que se logró realizar con éxito y por primera vez una cirugía de fijación lumbar. Este hito médico se realizó en 2 etapas del procedimiento. El paciente presentó una mejoría en la sensibilidad y la movilidad de ambos miembros inferiores, después de las primeras 48 horas de haberse operado. Actualmente está en monitoreo con los servicios también del hospital. Según las autoridades médicas de este hospital, esto constituye un paso hacia el objetivo trazado, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Primera cirugía de fijación con buenos resultados en Encarnación. Bueno, una buena noticia entonces, ¿verdad? Del ámbito de la salud. Sí, señor. A la vuelta de la pausa Sí. vamos a estar hablando de otros temas que no cayeron muy bien, que no fueron muy agradables en el ámbito político. Tienen que ver con la respuesta que se generaba a los dichos del diputado Yamil Esgaib, haciendo una especie de advertencia. Decía él: no es amenaza, es lo que tengo que hacer como congresista,
pero lanzaba una especie de advertencia contra el fiscal general del Estado. Exactamente. Hay reacciones con respecto a esto, conferencia de prensa del fiscal y muchas voces políticas que también hablaron mayormente del Partido Colorado. Así es. Actividades también y un encuentro entre el que viene y el que se va. A la vuelta de la pausa te contamos más. ...19:32 fue una de las declaraciones políticas de la semana, ya podemos decir a esta altura, ¿verdad? Sí. La de Yamil Esgay nos referimos, ya repetimos muchas veces, hablamos del tema, una amenaza al fiscal general del Estado directa. De que si no hacía su trabajo, sí, hablando de la denuncia realizada hace unos días nada más por el expresidente Horacio Cartes acerca de persecución política, en cualquier momento ellos con el poder político que ostentan en la Cámara de Diputados podían sacar. Exactamente, hay una mayoría suficiente, de hecho, en Cámara de Diputados, como para que avancen estos procesos. Lo que se cuestiona es que fue en tono de amenaza. Y esto motivó, aparte de muchas reacciones políticas de las cuales ya vamos a hablar, también la respuesta, podríamos decir, o al menos la referencia del fiscal general. Es así. Compartimos. Tranquilo estaba, ¿verdad? Bastante tranquilo, la verdad. Casi que minimizando. Sí, incluso es una palabra... una bravuconada, es como un grito de alguien que finalmente no tiene fuerza como para llevar a cabo adelante una acción. Eso era lo que decía Emiliano Rolón en respuesta a esto que se daba el día de ayer. Compartimos. Si se trata de una potestad de un órgano del Poder Legislativo, naturalmente el juicio político es una herramienta para justamente dar respuesta a situaciones que de hecho se pueden presentar. El juicio político, de hecho, en nuestro país tuvo sus efectos en varias ocasiones. Significa que tendrá que haber un motivo, significa que tendrá que haber un proceso y finalmente un sistema de solución política al tema. Creo que no tiene esa dimensión la simple expresión de una persona que a la vez, de alguna manera, es contrastado por los grupos corporativos de la Cámara respectiva. Así es que simplemente esto se convierte en una expresión de deseos, hasta de una bravuconada que no tiene que ver con el manejo correcto de las instituciones. No, en absoluto. A mí me tiene muy tranquilo esa acusación individual. Yo creo que hablé de la potestad que tiene el legislativo, pero eso no es producto de una voluntad individual. Existen muchas condicionantes y precisamente a veces las opiniones surten efecto de quien venga. Acá no hay, creo que, mucha fuerza para hablar de una perspectiva real. Bueno, minimiza realmente, ¿verdad? Sí, bastante tranquilo, hablando acerca del trabajo que realizan, abordó de hecho varios temas y evidentemente era imposible que no hable, que no emita opinión acerca de esta denuncia que él mismo explica. Ayer también decíamos, Diego, una denuncia que tiene apenas horas de ser presentada. Es decir, no se puede todavía esperar demasiado en unos primeros días en donde no sé si ya fue incluida o asignada alguna agente fiscal. Hay documentos, decían. Sí. Hay una pista por lo menos, pero no habló demasiado detalle de cómo se está llevando adelante esto. Escuchamos lo que decía acerca de la denuncia del expresidente Horacio Cartes, cómo van a tomarlo, cómo van a ir trabajando acerca de esta situación en la que Cartes dice hubo persecución política en mi contra. Hay que entender que la realización de una denuncia es un compromiso ciudadano. Cualquier ciudadano que conozca la consumación de un acontecimiento penalmente relevante tiene la obligación de denunciar. Y las autoridades tienen la obligación de investigar. La circunstancia de que no haya pronunciamiento al día siguiente de la denuncia es el demostrativo de que este ente realiza las tareas con objetividad. Probablemente debe conformarse un equipo de trabajo, la información es densa, y ese equipo de trabajo hará lo suyo. Creamos en nuestras instituciones, démosle el tiempo. Hablamos de acontecimientos de 2 o 3 días. Es imposible presionar a una institución a que ya aparezca como aletargado, influenciado por una denuncia y sin evaluar tome las primeras determinaciones. Aquí hay objetividad, aquí hay propuesta clara y nosotros creemos en un Estado de Derecho
y principalmente en el Contralor Republicano de la Gente. No quiero hilvanar supuestos, pero finalmente creo que hay siempre un seguimiento en la línea política de pensamientos quizás que no están en el orden institucional. Cuando yo di la información de que hay algunos documentos ya recibidos y otras que hay que evaluar, no di ningún mensaje de que la información sea positiva o negativa, solamente evidencias a evaluar. Y seguramente una vez que tengamos conclusiones, las respuestas serán en el orden judicial con una petición que corresponda conforme a esas evidencias. Si alguien hilvana de eso una conclusión negativa, solamente es especulación. Nosotros trabajamos en serio. Bueno, ahí hablaba también sobre estas denuncias contra Horacio Cartes. Lo que tiene que ver con el gobierno americano también, ¿verdad? Sí, lo que le acercaron, él se había expresado acerca de este tema en sí también, pero decía no emitir ningún tipo de apreciación personal. Quien sí habló, y esto para cerrar nada más, este caso de Yamil Esgaib, lo que tiene que ver con el fiscal general Emiliano Rolón, fue Lilian Samaniego. Fuerte fue Lilian Samaniego, porque Sí. Lilian Samaniego, la discusión era un poco si fue un exabrupto realmente, una bravuconada de Esgaib, Sí. o si realmente responde a una idea política que utilizan, digamos, la imagen de Esgaib, que es una persona que suele dar declaraciones fuertes, digamos, en muchos Claro. contextos, si lo utilizaron a él para que dé o anuncie la forma de pensar de un grupo político. Lilian Samaniego le da esa lectura. Sí. Empezó el plan, decía, y es cierto que la amenaza ya salió. Sí. Ya fue emitida la amenaza. Ahora se puede juzgar si es bravuconada, si no, pero lo concreto que quedó, eso como una amenaza realmente. Y ella decía, es un sincericidio, y esos dichos de Yamil Esgaib es el plan que finalmente va a llevar a cabo este equipo político después. Es el inicio del plan. Es el decía. inicio del plan. Es fuerte realmente y también marca de vuelta una separación. Hay que decir una cosa, hay una concentración de votos colorados en el Senado y en diputados, hay una victoria electoral que fue demasiado importante también, pero hay muchos puntos que están sueltos todavía. Mario Abdo Benítez sigue siendo un problema para el cartismo, Sí. en el sentido que le siguen considerando un traidor y además el hombre que supuestamente dio insumos al gobierno americano Sí. y asusó la idea esta. Entonces uno no termina de entender cómo de repente pasan estas cosas tan bien que se lo ve junto a Peña, parte del cartismo central, con Mario Abdo haciendo este tipo de viajes. Hoy estuvieron en sede del CODI, del Comando de Sí. Operación de Defensa Interna. Estuvieron compartiendo toda una jornada de trabajo ya juntos. Habló Mario Abdo Benítez. En ¿Qué torno de dijo? despedida. Sí, decíamos, uno el que se va, el otro el que está llegando. ¿Qué dijo Mario Abdo? Escuchamos. Últimas visitas, hacer esta visita de manera conjunta, y esto demuestra la robustez de nuestro sistema democrático y la importancia de construir políticas de Estado a largo plazo. Entonces, agradecerle. Para mí, ustedes, acá los muchachos saben que una de las cosas que más voy a extrañar como presidente de la República es ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Llevo los mejores recuerdos del sacrificio, la pasión y la entrega que han demostrado tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional para cumplir la misión que le otorga la Constitución Nacional. Entonces estoy muy contento realmente por esta presencia y quiero de vuelta agradecerles toda la entrega, el trabajo, el sacrificio. Le contaba yo al presidente electo que como senador de la Nación, desde que fui electo, siempre he tenido una consideración especial al trabajo que hacen nuestros agentes de seguridad del norte. He pasado todas las Navidades, o los 24 de diciembre, no las Navidades, pero los 24 de diciembre aquí como senador de la Nación, y los 24 de diciembre aquí en reconocimiento a que ellos están aquí sin sus familias, cuidando las nuestras, cuidando a las familias paraguayas. Bueno, lo que decía, haciendo un mensaje también a las fuerzas militares o a los miembros, a los integrantes del CODI en sí, Mario Abdo Benítez. Y también estuvo hablando Santiago Peña. Creo que es interesante también que ya empecemos a escuchar para entender cuál va a ser el objetivo o cómo se va a manejar
este tema en el próximo gobierno. Sí, ellos mantuvieron reuniones incluso con los ministros salientes, aquellos que ya fueron designados también como entrantes por varias horas en medio de esta visita. Y Santiago Peña, al término de esa reunión donde realizaron una breve conferencia de prensa, habló de que él va a procurar continuar con la defensa y fortalecer por sobre todo las fuerzas de tarea conjunta. Peña no tiene ese corte, viste que a Mario Abdo le seduce luego lo militar. Sí. Él la vez que pudo se puso el uniforme, se tiró de paracaídas, entrenó, le gusta la cuestión militar, esos reservistas sí, que por lo visto disfrutaron muchísimo y tienen esa cuestión militar. Impulsor del servicio militar obligatorio. Y Peña me parece que nada que ver, ¿verdad? Le veo mucho más civil. No hizo el servicio. ¿Cómo se nota, verdad? ¿Cómo se nota? Pero hablo del tema, que es lo importante, ¿qué va a pasar con todo esto? Esta mañana, aquí a la sede del CODI, con el actual presidente, nosotros venimos haciendo un proceso de transición armoniosa, creo un gran trabajo que se está haciendo entre el gobierno que sale y el que va a entrar el próximo 15 de agosto, lo hemos hecho en el ámbito civil y le había mencionado al presidente que para mí sería una gran satisfacción que también pudiésemos hacer eso en el ámbito militar y elegimos el CODI como símbolo del trabajo coordinado que han hecho las fuerzas de seguridad a lo largo de los últimos años. Esta es una experiencia exitosa en la lucha en contra del terrorismo, en la lucha en contra del crimen organizado, que claramente hay que apoyar, claramente hay materias pendientes, han habido grandes avances, pero todavía hay enormes deudas. Y hemos escuchado lo que ha sido la evolución, el trabajo coordinado, los aprendizajes. Y yo le decía al presidente que yo no tengo formación militar, pero sí tengo una experiencia en el ámbito civil, de las políticas públicas y lo que ha ocurrido en el ámbito de la seguridad nacional, de la Policía Nacional, de las fuerzas militares, no es diferente a lo que viene viviendo el Estado paraguayo también en el ámbito civil. La necesidad de un trabajo coordinado, un trabajo cada vez más eficiente, entendiendo que existe solo un Estado paraguayo y todos formamos parte de ese Estado paraguayo. Esto implica el trabajo de la clase política, esto implica un trabajo de los servidores públicos, la sociedad civil, de cada uno de quienes nos sentimos orgullosos de llamarnos paraguayos. Así que para mí es una gran satisfacción, me llena de orgullo poder ser parte de este trabajo y tomar la posta a partir del 15 de agosto, porque la lucha continúa, esta es una lucha sin descanso y realmente reconozco el apoyo que le ha dado el presidente Mario Abdo a las fuerzas militares, a la Policía Nacional, y claramente tomamos nosotros la posta a partir del 15 de agosto para seguir trabajando en esta línea de defensa del Paraguay, de defensa de nuestro país y de cada uno de los paraguayos. 50 ya de las 19, 29 grados la temperatura, va a ser mucho calor hasta el domingo por lo menos, ¿eh? Sí, señor. Veíamos al comienzo de nuestro programa. Y lunes se vienen algunas lluvias. Exactamente, y veremos si desciende un poco la temperatura. La política del este, también de Ciudad del Este, cada vez con más protagonismo, como decía, a nivel país. Sí. Lo que pasa en el este es importante para todo el Paraguay. Y sacudida también en estas últimas horas, manifestaciones como esta, de este grupo de ciudadanos que llegaron hasta la capital para manifestar su apoyo a la justicia ante la audiencia de imposición de medidas para el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que se debía realizar el día de hoy aquí en Asunción, que finalmente quedó suspendida. Esto a causa de un proceso, un recurso que finalmente presentaron desde la defensa de Prieto. Pero escuchamos primeramente lo que decían los manifestantes. Hoy venimos con un grupo de autoconvocados a mostrar nuestra fuerza, que estamos cansados del continuismo que estamos teniendo en nuestra administración institucional en Ciudad del Este, que es la municipalidad, ¿verdad? Ustedes saben que la imputación de Miguel Prieto es por el tema de los kits alimentarios, que no llegó todo eso. Hay un hecho de corrupción ahí de 1.700 millones de guaraníes, que es una barbaridad eso, ¿verdad? Y esta es una de las primeras denuncias que le está viniendo a él, ¿verdad? Y estamos todos indignados, ¿verdad? Estamos todos indignados con Miguel Prieto,
supuestamente iba a ser una esperanza para Ciudad del Este, pero lastimosamente no fue así, señores. En todo este tiempo que ustedes están haciendo estas movilizaciones, ¿en algún momento pudieron conversar con él? ¿Él les dio alguna explicación de lo que pasó con respecto a las denuncias? Sí, él da la explicación estilo PowerPoint, ¿verdad? Ya programa todo como va a decir, pero nunca él llega al fondo del caso, ¿verdad? Nunca nos recibió, siempre está con su soberbia, con su arrogancia. Trata de... Bueno, decíamos, suspendida esta audiencia porque presentaron, la defensa de Miguel Prieto presentó un recurso en contra del juez Humberto Otazú, una apelación. Estamos hablando del abogado Guillermo Ferreiro, Sí. lleva adelante la defensa de Prieto. Vamos a hablar todavía de esto, pero por de pronto suspendida la audiencia de imposición de medidas para el intendente de Ciudad del Este. Por segunda vez. Por segunda vez. A ver nuevamente cuándo se fija el proceso de la audiencia de imposición de medidas. Mientras tanto, nosotros hacemos pausas. Y ya volvemos enseguida. Yo seguía con la esperanza de encontrarle a mi hermana. Jamás me pasó por la cabeza de que iba a encontrar solamente el resto de ella, ¿verdad? Desde un principio yo le apunté a él y no dudo de que siempre fue él el protagonista, porque ella no tenía forma de cómo defenderse. Bueno, fuerte el tema. En instantes acá el desarrollo de esto en QAP en segundos nada más. Es así, señor. Nosotros nos vamos despidiendo. Será hasta mañana. Hasta mañana, gracias.